¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, el canal de Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos encontramos como todos los jueves a las 22, también pueden ver nuestras emisiones a través de YouTube, donde todas las semanas desde el canal de la universidad, ahí en YouTube van a poder ir viendo también estos programas y toda la programación del canal público en el marco del sistema de medios públicos que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en este jueves, bueno, vamos a hablar de una temática por fuera de lo que es el coronavirus, porque siempre vamos hablando de cuestiones relacionadas con el coronavirus, pero que sí lo ha potenciado, como todo el resto, ¿no? Vamos a hablar de la cuestión de las estafas virtuales, de lo que ha tenido que ver con Internet, de cómo se ha potenciado, porque he hablado con el fiscal general y también con el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y en ambos casos lo que más ha aumentado tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Durante la pandemia. Así que vamos a hablar un poquito de eso, dar algunos consejos, alguna prevención, así que si quiere tome nota, porque en un ratito el ingeniero Santiago Trigo, con quien vamos a dialogar, nos va a contar. Pero antes de ir a esa charla, antes de presentar nuestros auspiciantes y comenzar la entrevista central del programa del día de hoy, yo me quiero detener en estas vacaciones de invierno, ¿no? Que estamos atravesando, que estamos transitando y las cuestiones que se van suscitando. Yo entiendo, ¿no? Comprendo, soy parte de una sociedad que también está un poco cansada de estas circunstancias de cuidarnos, de los ciertos aforos y demás. Sobre todo entiendo el sector comercial que necesita vender, que necesita abrir locales gastronómicos, necesita abrir hotelería y demás, ¿no? Pero también deberemos ser conscientes en tanto y en cuanto, si no nos cuidamos después, el resto va a ser contraproducente, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Y ya tenemos, o venimos del anterior fin de semana largo, en el cual hemos visto que se ha movilizado turismo, no mucho, pero se ha movilizado turismo, y que además de eso pasó lo que ocurrió con los festejos de Argentina. Entonces digo, este transcurso de vacaciones de invierno que estamos ya en el marco de ellas, y que ha venido gente, por suerte, que ha venido turismo, también en una cantidad regular, digamos, es lógico, es la temporada baja de Mar del Plata, y estamos en el medio de una pandemia, pero ha venido, por suerte, ha venido turismo que permite mover un poco la hotelería, la gastronomía, el alquilar algún departamento, los taxis y demás, incluso con espectáculos, pero ya vemos cuáles son las circunstancias que estamos viendo. No hace falta ser un estadista, ni tener ningún tipo de capacidad para ver el panorama completo, como para darse cuenta que en estas vacaciones de invierno las cosas no se están haciendo bien en cuanto a los cuidados. Se podía prever esta cuestión, ¿no? Para darnos cuenta que el movimiento extra, el movimiento de los marplatenses, que tus hijos están sin clases y que aprovechan también para hacer alguna salida extra, que bienvenido sea desde lo comercial, pero digo, los comercios deben cuidar eso. Porque si no lo respetamos ahora, no es caprichoso. Y ya vamos a tener alguna consecuencia de lo que pasó el fin de semana anterior y alguna cuestión en la primera semana de las vacaciones de invierno. Si no cuidamos eso, va a ser muy complejo que no haya una nueva restricción, va a ser muy complejo que no vuelva a haber problemas con el sistema sanitario. No salimos de nada, estamos en el medio de una pandemia. Estamos casi en la misma circunstancia que estábamos en 2020 con un poco más de conocimiento y con algunas vacunas más. Pero no están ni siquiera las dos dosis. Y así todo estuviesen las dos dosis, no es una inmunidad total, uno se contagia igual. Y bueno, pero a mí ya no me va a pasar nada, porque tengo una dosis de la vacuna y... Sí, por ahí a vos que tenés 40, 30, 40, 45 años, que no tenés ningún problema de salud, no te va a pasar nada. Pero si lo contraes, incluso con la vacuna lo que hace es que por ahí ni lo sientas y estés contagiando a otras personas. Que sí les va a hacer, que sí va a saturar el sistema de salud, que sí va a generar muerte. Y que eso va a generar a su vez, como una consecuencia menor, como un daño colateral, el cierre de comercio, escuelas y demás. Entonces digo, ¿por qué no tomar un poquito de conciencia? ¿Por qué nos cuesta tanto esto de entender que estamos en una pandemia? Y soy de parte de una sociedad que está cansada, que necesita cambiar un poco el aire, que necesita empezar a conseguir una mayor apertura en cuanto a lo que tiene que ver con las salidas, con la falta de restricciones y demás, ¿no? Pero digo, cada uno en su ámbito también está sufriendo estas circunstancias, y lo que sería bueno es que todos nos cuidemos un poco, algo que nos decían al principio, nadie se salva solo, sí, lamentablemente cada uno se quiere salvar solo. No se cumplió con eso. Tenía la ilusión, la esperanza previo a la pandemia de que esto nos fortaleciese como grupo, como conjunto. Lamentablemente lo que hizo fue dividirnos más, encontrar más egoísmo, más falta de solidaridad, de empatía con el resto, ¿no? Es triste que esto pase. Pero bueno, ante esta circunstancia lo que queda es pedir individualmente que alguien pueda hacer algo, porque además los gobiernos, encima en época de elecciones, más en estos días de cierre de listas, se imaginan que las cosas están para otros temas que no son el prohibirle a la gente algo, ¿no?
Bueno, un comentario previo, porque estamos atravesando las vacaciones de invierno, porque estamos viendo lo que está ocurriendo y porque sería bueno que podamos encauzar, aunque sea un rato, aunque sea un poco, darle un poco de descanso a esta circunstancia de tanta preocupación que nos genera ver algunas acciones, algunas actitudes. Si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos con la entrevista. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos que la pandemia no solamente ha sido un problema en sí mismo, sino que ha potenciado muchos otros, y la criminalidad es uno de ellos. Y claro, la virtualidad ha acrecentado lo que tiene que ver con los delitos virtuales. Tengo el gusto de saludar al ingeniero Santiago Trigo, quien es perito, investigador del Ministerio Público Fiscal, investigador y docente en el marco de la Universidad FASTA y del Infolab, también como parte de lo que son las tareas que desarrolla, una persona que más sabe de estas cuestiones y que da cursos incluso internacionales con respecto a esta temática, que por suerte lo tenemos cerca, que es amigo, que es Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Santiago, bueno, consultarte, digo, hablaba el otro día en la radio, hablaba en el 9 con el fiscal general, con el doctor Fabián Fernández Garelo, y también con el referente del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con el doctor Martínez Soto, y ambos me planteaban esta cuestión que es exponencial cómo han aumentado los delitos virtuales, los ciberdelitos, digamos, ¿no? ¿Esto es así? ¿Ustedes lo están notando? Sí, sí, totalmente, Nico. Estamos viendo un aumento de un 700-800% con respecto al 2019, es decir, a partir de marzo del año pasado, el 2020, que comenzó la pandemia, sí, el aumento es exponencial en 7, 8 veces de lo que teníamos con respecto al 2019 y prácticamente focalizando más en los delitos que tienen que ver con todo lo que con la estafa económica, ¿sí? Con el fraude electrónico, ya sea a través de una estafa de un banco o que alguien le roba la cuenta de WhatsApp a una persona y le empieza a pedir dinero a sus contactos, ¿sí? Las posibilidades y los modos en los cuales los delincuentes se las ingenian en cierta forma para poder robar dinero a la gente son muy variadas y van cambiando tanto la excusa como la modalidad dependiendo de la circunstancia que estamos atravesando. Ujú. Y posteriormente o después también se han incrementado mucho los delitos que tienen que ver con el material de abuso sexual infantil y grooming principalmente. Seguro. Bueno, vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones. ¿Cómo aparecen principalmente las estafas virtuales, Santiago? Mira, por lo general, al principio del año pasado, marzo, la excusa era de que íbamos a cobrar el IFE o algún beneficio por parte del Estado. Es decir, nos llamaban por teléfono, sí, generalmente comienza por un llamado por teléfono, nos llamaban por teléfono y nos engañaban diciéndonos que íbamos a cobrar el famoso IFE o el ATP, dependiendo del caso y la circunstancia, y nos hacían ir a un cajero automático para que nosotros le demos un numerito, un código que era la autorización o mejor dicho, para recibir ese dinero a cambio. Ese numerito que nosotros le estábamos dando es lo que se conoce como token o clave maestra de seguridad, que una vez que los delincuentes poseen ese número, automáticamente pueden acceder a nuestra cuenta bancaria, ¿sí? De manera online. Una vez que o acceden, mejor dicho, los delincuentes a nuestra cuenta bancaria, con ese token mismo, porque es una clave maestra para hacer absolutamente todo, ya sea transferencias, solicitar préstamos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justamente realizaban o obtenían préstamos personales a nuestro nombre a través de nuestra cuenta y luego transferían junto con el dinero que poseíamos en la cuenta, lo transferían a otras cuentas que eran posesión de los delincuentes para luego hacerse con el efectivo. Ujú. Eso así comenzó. Luego las excusas fueron variando.
Ahora la excusa es el segundo turno de vacunación, de la dosis, ¿sí? Una obtención de la segunda dosis. Esto es importante que lo sepamos, que no tiene ningún tipo de relación la vacuna con un banco. Con lo cual, si alguien nos llama, se hace pasar por algún agente estatal, ya sea del ANSES, del gobierno, del Ministerio de Salud, o la excusa que sea, con justamente diciéndonos que vamos a recibir el segundo o la segunda dosis de la vacuna, y nos hace ir a un banco, sepamos que no hay ningún tipo de relación entre un banco y la segunda dosis de la vacuna o la vacuna, porque la vacuna es libre y gratuita. Eh, Así que hay que tener en cuenta esas cosas, que si alguien nos hace ir a un banco y nos hace dar algún numerito, no tenemos que dar absolutamente ningún dato personal a nadie que nos llame, ¿sí? Seguro. Santiago, Es perdón la importante en ese interrupción, digo, sentido. esto Sí, por teléfono, pero también está apareciendo mucho. Mirá, recién cuando íbamos a hablar con vos antes, estábamos hablando acá con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y a todos nos ha llegado un mail del banco, que no era del banco, digamos. Pero bueno, nosotros como hemos hablado muchas veces, tanto acá como en la radio, yo ya me fijo ver en la dirección de mail y esta cuestión, tomo claro. algunos recaudos antes, pero digo, a la mayoría, si está distraído, por ahí te convence de estas cuestiones, como un cambio de número de cuenta o alguna cuestión por el estilo, que de aceptar algo. Digo, ahora aparece también la versión, más allá de los llamados telefónicos, también por mail, ¿no? Mucho. Sí, totalmente. La técnica se llama suplantación de identidad. Por algún medio, alguien se hace pasar por un banco, por un agente del gobierno, lo que sea, y trata de manipularnos para que nosotros le brindemos algún dato de importancia hacia los delincuentes. Puede ser el famoso cuento del tío, que es la llamada telefónica que estábamos hablando. Puede ser recibir un correo electrónico de alguien que se hace pasar por un banco, por un agente de gobierno, en el cual nos dice accede a este link para tal cosa. Cuando accedemos a ese link que está en el correo, ese sitio al que accedemos parece ser el del banco de la entidad estatal, pero en realidad es un sitio falso, que una vez que nosotros ponemos nuestros datos personales nos los roban, ¿sí? También se ha incrementado mucho, no solo correo electrónico, sino también mensajes por WhatsApp. Falsas ofertas de alguna empresa se han distribuido, a través de los contactos, y uno ingresa a un sitio que lo único que hace es robarnos los datos que nosotros ingresamos ahí. Así que hay que tener prestar mucha atención a quién le brindamos nuestros datos personales, y siempre tener en cuenta que si alguien nos llama y nos pide un dato sensible, ya sea una clave, el número de trámite del DNI, que también es un dato que últimamente se volvió muy sensible, ese tipo de datos, y en realidad ninguno se lo debemos dar a quien nos llame o nos mande un correo o algo por el estilo. Eso es muy importante, no tenemos que brindar datos a absolutamente a nadie. Es decir, Santiago, que la mayor parte de estas estafas o estos fraudes aparecen con el famoso phishing, ¿no? Exactamente, exactamente. Phishing es, la suplantación de identidad que mencioné anteriormente, la traducción al castellano del phishing, que es un término del inglés, que es como básicamente pescando. Lo que hacen los delincuentes es tiran una red, se hacen de contactos de correo electrónico, del número de abonado, y empiezan a llamar o a contactarse, y el que pica, pica. Mm. Esa es, la técnica, y la verdad que están teniendo, para lamentablemente para nosotros, están teniendo muchos éxitos los Digo, delincuentes con esta cuando te modalidad. piden el dato, ha pasado en estos últimos tiempos, he visto dos cuestiones, una cercana a mi madre misma, ¿no? Le han vaciado la cuenta directamente, pero digo, también te están sacando créditos, ¿no? De los bancos donde supuestamente te llaman estos estafadores, ¿no? Exactamente, porque una vez que ellos obtienen este famoso token o clave de seguridad maestro, ¿sí? Que nosotros mismos se los damos, engañados obviamente, con eso ellos pueden directamente solicitar un préstamo personal, que no sé si prestaron atención alguna vez, pero uno entra a su home banking, hay una opción en casi todos los home banking que dice solicitar préstamo, son 2 clics y automáticamente el dinero se acreditó. Pero esto también hay que decirlo, que hace 2 semanas, alrededor de 2 semanas, el Banco Central de la República Argentina sacó una resolución donde prohíbe en cierta forma a las entidades financieras a otorgar préstamos de esta forma tan sencilla. Es decir, cuando alguien solicite a partir de ahora un préstamo personal que, sea a través de la banca online, el banco va a tener que contactarse con el propietario de esa cuenta para verificar efectivamente que sea él quien está solicitando ese préstamo. Y en el caso, eso lo llaman identificación positiva ellos. Y en el caso de que sí sea
efectivamente el dueño de la cuenta quien está solicitando ese préstamo, el préstamo se va a acreditar luego de las 48 horas hábiles. No va a ser tan inmediato como sí lo era hasta el momento y que por eso posibilitaba a los delincuentes automáticamente hacerse del dinero y transferir. Con lo cual ahora es una traba más que se pone en ese sentido desde una resolución del Banco Central para que esto no suceda y se empiece a trabar o a imposibilitar o a reducir las oportunidades que tienen los delincuentes para cometer este tipo de delitos. Seguro. Santiago, ¿se llega a algún lugar con las causas? Porque también es difícil de comprobar y más que si uno es el que le da las claves, digamos, no fue un robo, es como si yo le doy la llave del auto a alguien, digamos. Después, si vos le diste la llave del auto, también, digo, más allá de que hubo un engaño, no termina siendo un asalto, un robo, digamos. Sí, exactamente. A ver, como llegar desde la etapa investigativa, sí se llega. El problema que estamos teniendo es que, por supuesto, son muchísimas las cantidades de denuncias y investigaciones que se inician a través de este tipo de modalidad, ya sea por teléfono, por correo electrónico, robo de cuentas de WhatsApp, que ahora últimamente, esta última semana, se ha incrementado muchísimo el robo de cuentas de WhatsApp también. Eh, Así que investigar sí se investiga, pero en la medida que el recurso humano da abasto para eso. Con Ujú. respecto a qué hace el banco cuando nosotros denunciamos que hemos sido víctima de esto, bueno, hemos pasado por varias etapas. Quizás si me preguntabas esto en junio del año pasado, te podría decir que el banco no hacía caso a la denuncia, era como vos decías, Nico, vos le diste la llave a alguien, es problema tuyo, arreglátelas, y efectivamente la víctima no solo se veía desposeída de su dinero, sino que además tenía que pagar una cuota de un préstamo que no solicitó. Y para poder imposibilitar eso tendría que iniciar una demanda civil y demás que es bastante engorroso o a través de defensa del consumidor. Pero ahora, en este último tiempo, los bancos están dando un poco de lugar a la víctima y están cancelándole, si efectivamente se comprueba que el préstamo o la transferencia fue solicitada ilegítimamente, los bancos están yendo para atrás y le están restituyendo el dinero o le están cancelando el préstamo a la víctima, ¿sí? Igualmente, es la generalidad. Siempre hay excepciones y hay casos especiales en los cuales quizás la víctima tenga que luchar un poquito más para que eso vuelva para atrás y se le restituya las condiciones que tenía antes de ser estafado. Seguro. En un segundito, ¿nos podrás explicar cómo es el tema del robo de cuentas de WhatsApp? Sí, básicamente nosotros cuando cambiamos el teléfono, cuando reinstalamos WhatsApp, WhatsApp tiene que verificar que la cuenta que se está accediendo sea realmente del propietario que dice ser. Entonces, ¿cómo hace esa identificación? Nos manda un código, un numerito, por mensaje de texto al número de abonado asociado a nuestra cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, Nico, vos cambias el teléfono, instalás WhatsApp otra vez en tu teléfono nuevo, vos decís, bueno, mi cuenta de correo es este, mi número de abonado es este, y WhatsApp para verificar tu identidad te dice, bueno, ok, yo te voy a mandar un código por mensaje de texto a tu número de abonado, pone ese código y así verifico que efectivamente sos vos el que quiere ingresar a esta cuenta. Bueno, los delincuentes se abusan de eso, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, supongamos que yo soy un delincuente y te quiero robar tu cuenta, Nico. Entonces, lo que hago es, instalo WhatsApp en un teléfono nuevo, ¿sí? Y digo que el número abonado, la cuenta asociada que quiero recuperar ese WhatsApp es la tuya. ¿Qué hace WhatsApp? WhatsApp te dice, te va a mandar un código por mensaje de texto a tu celular, que es el número abonado que tenés registrado en tu cuenta. Ujú. Entonces yo con alguna excusa te contacto a vos y te digo, te mandé un código por error por mensaje de texto, te mandé un código, ¿por qué no me lo pasás? O también están haciendo ahora con la vacuna, con la segunda dosis, están diciendo, para poder confirmar el turno de la segunda dosis, dame ese número que te llegó por mensaje de texto, así verificamos tu identidad. Es lo mismo que con el banco y con el token. Una vez que ellos tienen ese código de seguridad, instalan la cuenta de WhatsApp en su dispositivo que controlan y automáticamente vos te quedás sin WhatsApp porque la cuenta no se puede usar en dos lugares al mismo tiempo. Vos te quedás sin WhatsApp y ellos restauran tu cuenta sabiendo, por ejemplo, los grupos a los que perteneces, tu foto de perfil, y a través de los grupos a los que te perteneces, sacan los contactos y empiezan a hacer o lo mismo con los contactos que tenés como conocidos vos, o bien le empiezan a pedir dinero haciéndose pasar por vos, que también es otra estafa. Te dicen, che, soy Nico, cambié el número, porque obviamente el número es distinto,
soy Nico, cambié el número, necesito plata, no sé qué, y bueno, muchas víctimas acceden a darle dinero y también se ven estafadas en ese sentido, no solo el que sufre el primer delito, que es el robo de la cuenta de WhatsApp, sino los otros que le dan dinero a alguien creyendo que es cierta persona y en realidad no lo es. Así que Bueno, mucho, mucho cuidado con eso. a no dar datos, lo principal, digo, como medida de prevención, no dar datos, en ningún caso, digamos, principalmente este tipo Nunca. de códigos o los del cajero, nadie te va a pedir datos sensibles. El del DNI también, como decías, ¿no? El número Ujú. del DNI tampoco se está dando, digamos, ¿cómo se llama? El número de El certificación número del de DNI. trámite que está De detrás. trámite, exactamente, del DNI. Exacto. Ha sido muy sensible por el tema de las vacunas y demás y de todas las aplicaciones. Sí. Digo, ¿estas son las principales prevenciones? Sí, sí, en realidad siempre desconfiar primero si alguien nos llama, ¿sí? Distinto es si nosotros llamamos a algún lado o nos contactamos nosotros a los teléfonos o redes de contacto de ese banco, lo que sea. Ahí ya es un poquito distinto, hay que tener cuidado igual, pero si Ujú. alguien nos llama, al principio desconfiar, no le damos número de tarjeta, no le damos datos personales, correo electrónico, número de documento, número de trámite, no vamos a un cajero, no le pasamos las tarjetas de coordenadas, no le pasamos este famoso token. Absolutamente nadie, aunque diga ser la entidad suprema de un banco, nunca a nadie darle estos datos personales. Seguro. Santiago, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. El ingeniero Santiago Trigo, investigador, perito informático del Ministerio Público Fiscal y también investigador y docente en el Infolab, una institución que ha generado distintos sistemas, ¿no?, tecnológicos para poder ayudar a la investigación judicial en toda la República Argentina, un orgullo de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros vamos a ir a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bueno, últimos minutos ya de esta noche del día de aquí en el canal Universidad, ya casi estamos sin tiempo, pero sí algunos minutos simplemente para ponernos a pensar en todas estas cuestiones, porque están ligadas, están inevitablemente concatenadas, como diría el gran Pancho Ibáñez, ¿no? Esta cuestión de ir viendo distintas cuestiones cómo se van entrelazando con un mismo fondo, con una misma raíz, que tienen que ver con los temas que nos preocupan, tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la salud, ¿no? Tienen que ver con todas estas cuestiones, porque sí, uno habla de la criminalidad, pero no es efecto de, en algún caso, una persona que por algún trastorno mental sale a robar. No. En la mayoría de los casos tiene mucho que ver con una circunstancia de educación, de la pobreza estructural, digamos, no pobreza económica, que es una de las cuestiones de la pobreza estructural, sino la pobreza estructural en su conjunto, de la educación, de la cultura, de la falta de oportunidades. Uno dice, bueno, que vayan a estudiar para tener un futuro mejor. Es que hay veces no se puede ir a estudiar por la circunstancia.
porque no hay dinero ni para mandar a los chicos al colegio, porque no hay una zapatilla, porque no hay un guardapolvo, porque no hay plata para pagar un colectivo que vale 100 pesos, porque no hay plata para un cuaderno, ¿no? Entonces digo, es tan fuerte y tan pesado el fondo de este pozo que estamos viviendo, que encima se le agrega que nos ha llovido, entonces el pozo se empieza a llenar de agua con el coronavirus, que es muy complejo, ¿no? Termina siendo muy complejo y de muy difícil resolución. Y la resolución, como venimos diciendo hace unos 40 años, se va a dar en 15 o 20 años si empezamos ya. Ya perdimos un montón de oportunidades, como eran. Podríamos habernos recuperado 2 o 3 veces. ¿Y saben un detalle? Un secreto les cuento, todavía no empezamos. Son todos discursos. Seguimos con la pobreza estructural de fondo, seguimos con hermosas frases que apuntan a donde yo personalmente quiero ir. Excelente, yo quiero eso, quiero una sociedad que progrese, que tenga una oportunidad, que vaya para adelante, generar espacios de inclusión y maravilloso. ¿Saben qué? No estamos haciendo nada de eso. Nada. Y no es la pandemia, es que no se está haciendo nada. ¿Saben una cosa más con respecto a eso? La situación económico-financiera de la Argentina impediría tomar tiene que ir para el otro lado de eso. Tiene que ir para el lado del ajuste, no queda otra. ¿Por qué? Porque no hay dinero, básicamente. ¿Y por qué puede pagar deuda? Entonces, para que te reprogramen la deuda y no ahorcarte ahora, te dicen, bueno, ok, yo te voy a dar la deuda dentro de 2 años que me la pagues. O 3, o 5, o 10, lo que sea. Ahora, vos dame una certeza de que vas a cumplir con la deuda, porque yo no puedo seguir reprogramándote. Te presté plata. Y eso es con un cierre que se está haciendo, ¿eh? Y eso es con mejorar algunos índices, como por ejemplo ahí, devaluar un poquito más, pues esto va a pasar. Y el panorama que tenemos es que de acá a las elecciones vaya a ser más o menos estable como hasta ahora y aguantando algunos embates externos. Vamos a ir en mar calmo de acá a las elecciones. ¿Para qué? Para las elecciones. ¿Y después? ¿Y qué importa el después, diría el tango, ¿no? Bueno, pero sí importa. Importa porque necesitamos una solución que empiece, que no sea un discurso, que no sea una promesa, que no sea un diagnóstico. Necesitamos soluciones reales. Y en el marco de esas soluciones reales necesitamos más trabajo, necesitamos más producción, necesitamos todas cosas que se hablan, ¿no? Acá por Mar del Plata es meta, laburo y producción, ¿no? Yo creo que el eslogan de la campaña de Montenegro ya lo tienen acá en Mar del Plata, ¿no? Laburo, muro, ¿no? Ya tienen toda ahí que se les cierra, es fácil hacer y armar, supongo. Dicen cada 3 palabras laburo y cada 3 palabras muro, ¿no? El eslogan es fácil. El jingle, me imagino, de la campaña es fácil. Digo, ahora, ¿hay algo de eso? Y fíjate, la desocupación mejor, no, la desocupación no. Lo que bajó es el índice de desempleo. El empleo no subió, de hecho bajó. Y lo que ha bajado es la cantidad de gente buscando porque ya no tienen ni esperanza de encontrarlo. Entonces, digo, si no nos ponemos realmente a pensar estas cuestiones, lo digo como un ejemplo puntual, no es culpa de este gobierno tampoco la problemática de desempleo, ni del anterior ni del anterior. La Argentina viene cayendo desde el 2011 en adelante en su PBI. ¿Sí? Pese al éxito, no, de 2011 en adelante viene cayéndose a pedazos la Argentina. Con Cristina, con Macri y con Alberto. Y no hay señales de recuperación. Y la pobreza estructural sigue creciendo a pasos agigantados de mucho antes de eso. Digo, quizá una reflexión también para ver, ya que estamos en un camino eleccionario, en un camino que tiene estas características y que no todo lo tape la pandemia. No tenemos más tiempo, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche, será hasta la próxima. Gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.